Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 3470, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º y 11º del Decreto Ley 776 de 1925, presentado por Inversiones Joanín Limitada. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. La parte requerente de Inversiones Joanín Limitada requiere de inaplicabilidad de diversos preceptos contenidos en el Decreto Ley número 776 del año 1925 en relación a un juicio ejecutivo sobre realización de prenda que actualmente se ventila ante el 11º Juzgado de Letras en lo Civil de la ciudad de Santiago. El requerimiento de estos autos fue tramitado ante la segunda sala de esta magistratura y confiriéndose los traslados de fondo a las demás partes de la gestión pendiente, así como los órganos constitucionales interesados, se hizo parte en estos autos Banco Vice instando por el rechazo de la acción deducida. En cuanto a los hechos expuestos por la parte requerente en su presentación de Fojas 1, esta refiere que Banco Vice dio inicio en marzo del año 2017 a un procedimiento de realización prendaria contra la sociedad Moleto Hermanos, Sociedad Anónima Manufacturas Textiles, en su calidad de deudora garantizada y en su contra como propietaria de diversos instrumentos financieros. La causa se encontraría actualmente en su tramitación ordinaria y suspendida por esta magistratura al acogerse a trámite la acción de inaplicabilidad de estos autos. Expone la actora que la preceptiva contenida en el decreto ley impugnado produce contravenciones a la Carta Fundamental dada su aplicación en la gestión pendiente. En particular, enuncia vulneraciones a lo establecido en los artículos 19, numerales segundo, tercero, inciso sexto y 24, todos de la Carta Fundamental. Así, la primera vulneración que viene a denunciar a esta magistratura guarda relación con el debido proceso legal. Sostiene que es esencial a este elemento el concepto de bilateralidad de la audiencia, cuestión que no se cumpliría en la especie toda vez que solo al deudor directo a quien se le concede audiencia para deducir oposición al pago y una vez que se ha llevado a efecto la realización de la prenda. El dueño de esta no puede deducir oposición alguna al pago. Así, conforme a los preceptos que reprocha, no puede ejercerse una adecuada defensa y producir prueba alguna, posibilitándose de esta forma que el tribunal de la especie dicte y ejecute la sentencia que permitirá al acreedor el ejercicio forzado del derecho de venta sin traslado de ningún tipo para el dueño de los bienes pignorados. Con ello, el decreto ley número 776 de 1925 permite al tribunal decretar la realización de la prenda, esto es, dictar y ejecutar la sentencia, permitiendo al acreedor el ejercicio forzado del derecho de venta sin audiencia de ninguna naturaleza para el deudor o dueño de la prenda, conculcando con ello el derecho al debido proceso con consagración constitucional. En cuanto a la segunda vulneración alegada, esta la sitúa en torno a la igualdad ante la ley. Expone la parte requerente que ha sido emplazada como propietaria y constituyente de los bienes prendados para su realización en un procedimiento que contiene reglas procesales que le impedirán oponerse a lo anterior, pese a no tener la calidad de deudor. Conforme fluye de los artículos 9 y 10 del Decreto Ley número 776 de 1925, la oposición, una vez realizada la prenda, solo está reservada al deudor, a quien se le debe notificar la resolución que mandata el artículo 9, inciso 1 del articulado en comento. Surgiría de esta forma una diferencia arbitraria en relación a las facultades que el constituyente de prenda ostenta bajo la ley número 20.190, cuyo articulado permite que éste sea oído o ponga las excepciones del caso, resolviendo el tribunal con citación del deudor prendario, así como del constituyente. Finalmente, y en cuanto a la tercera infracción constitucional que aduce la parte requerente, esta la sitúa a Fojas 11 de su presentación en cuanto al derecho de propiedad de que trata el artículo 19, numeral 24 de la Carta Fundamental. Expone que el procedimiento en ciernes que se tramita actualmente ante el 11º Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago busca la realización de diversos bienes prendarios sin que su dueño pueda defender su posición de modo alguno, ya que la preceptiva impugnada no lo permite en ningún caso. Por último, a Fojas 173, con fecha 5 de octubre recién pasado, reitera sus argumentaciones instando porque sea acogida la acción deducida en dichos términos. A Fojas 135, con fecha 20 de junio de 2017, Banco Vice evacúa traslado de fondos sobre la acción deducida a Fojas 1, instando por el rechazo de la misma. Comenta la parte requerida que las vulneraciones a la Constitución que viene a alegar el actor a esta magistratura deben ser del todo desestimadas.
Comienza Bancovice su presentación haciéndose cargo de la denuncia que se formula primero en torno al debido proceso. Expone que dentro de las normas contenidas en el Decreto Ley 776 del año 1925 existen diversas disposiciones que protegen al deudor y o al dueño de la prenda, en una sistemática que mandata la constitución de la prenda en título ejecutivo, pudiendo el tribunal, analizando la solicitud de realización de la prenda, decretar o denegar la misma. Unido a ello, el decreto ley, cuyo cuerpo normativo se viene a reprochar a esta magistratura, establece que mientras no se haya verificado el remate, el deudor o dueño de la prenda puede rescatarla, consignando cantidad suficiente para responder al pago así como a sus costas. También expone pueden oponerse 17 excepciones de forma y fondo, pudiendo recurrirse de apelación y casación en forma y fondo por estas. Una vez recibida la causa prueba, ésta se rinde sin limitaciones de ninguna especie. De esta forma se tiene que el legislador habría protegido los derechos del deudor y del dueño de la prenda en las diversas etapas procesales en que deben irse cumpliendo en el proceso de enajenación de prendas, el cual define como expedito, breve y especial. A su turno y en segundo término, en relación a la denuncia que se sitúa en el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental, la parte requerida argumenta que la igualdad ante la ley no consiste en asimilar procedimientos especiales de ejecución de garantías, puesto que dependiendo del contexto social, económico y político, el legislador puede siempre establecer particulares reglas para incorporar en uno u otro procedimiento sin que ello signifique, siguiendo la jurisprudencia de esta magistratura, una vulneración a la Carta Fundamental. Y por último, la contravención que se alega en torno al artículo 19, numeral 24 constitucional, también debe ser desvirtuada, enuncia la parte requerida. Refiere que desde el momento mismo en que una persona constituye una prenda, de cualquier especie que ésta sea, se debe tener pleno y cabal conocimiento de la circunstancia de verse eventualmente expuesto a la pérdida del dominio sobre la especie prendada en caso de que no se pagare la obligación garantizada con la prenda a través del ejercicio de la ejecución forzada del bien prendado por parte del acreedor prendario, conclusión a la que también se llega interpretando los artículos 2397 del Código Civil, 814 del Código de Procedimiento Civil, primero del Decreto Ley número 776 y 29 de la Ley de Prendas sin desplazamiento. Por lo anterior y cerrando, sostiene que el procedimiento de enajenación de prendas del Decreto Ley número 776 de 1925 se encuentra ajustado plenamente al debido proceso, garantizándose en su articulado la tutela judicial efectiva, así como el derecho a un justo y racional procedimiento, no existiendo arbitrariedades de ningún tipo en su normativa. Por lo anterior, insta por el rechazo de la acción deducida a Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traído los autos en relación, se puso esta causa en tabla ordinaria para el día de hoy y se han anotado en forma para alegar ambas partes que se han hecho parte en esta causa constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? Ninguna. Muy bien. Entonces, por la parte requirente, alega don Rodrigo Figueroa Villalobos hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en favor de la Sociedad de Inversiones Joanil Limitada en este recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad por vulneración de los derechos garantizados por la Constitución Política en los autos seguidos ante el 11º Juzgado Civil de Santiago, rol 4041 o 31 del 2017, caratulado Bancovice con hermanos Moleto y otro, solicitando se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los preceptos legales constituidos por los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11, todo del Decreto Ley 776 del año 1925, por las razones que paso a exponer. La acción de inaplicabilidad que nos ocupa tiene su origen en un juicio sobre juicio ejecutivo de realización de prenda conforme a las normas establecidas en el Decreto Ley 776 del año 1925, en el que son partes el Bancovice en su calidad de acreedor y la Sociedad Moleto S.A. en su calidad de deudor personal del banco y mi representada en Sociedad de Inversiones Joanil Limitada en su calidad de constituyente o dueño de la prenda. En estos autos se ha declarado admisible en el mes de junio de este año por este excelentísimo tribunal nuestro requerimiento respecto de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8
noveno, décimo y onceavo, todo del referido decreto de ley ya mencionado. Ahora, en su contexto general, las normas generales citadas se aplican en la realización de una obligación caucionada con prenda sin conferir derecho alguno a mi representada, sea en la realización misma o posterior a ella, vulnerando obviamente los derechos constitucionales señalados, constituidos en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental. En concreto, ¿cuáles son estas vulneraciones por cada uno de estos preceptos legales constitucionales ya señalados? Uno, con respecto a la acción, o mejor dicho, el derecho de igualdad que establece la ley. Voy a hacer alusión a una cita que nos señala el señor Verdugo y Pfeiffer, que nos dice: la igualdad ante la ley consiste que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentran en las mismas circunstancias y no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones unos que nos beneficien o graven a otros que se hallen en condiciones similares. En concreto, esa es la igualdad ante la ley. Decimos aquí, señoría excelentísima, que existe la vulneración en referencia, dado que el cuerpo legal normativo que regula el decreto ley 776 del año 1925 sobre realización de prenda, en su artículo 3 pertinente, establece que el tribunal, examinando el título de acuerdo a los preceptos que establece el Código de Procedimiento Civil, decretará o denegará la realización de la prenda. Ya. Si decide decretar la realización de la prenda, en la misma resolución citará a una audiencia a fin de designar a una persona para realizar la prenda y la forma de esta realización. Las personas a quien debe notificarse de esta acción son al deudor principal y al dueño de la prenda. Dice el dueño de la prenda, pero en definitiva se trata del constituyente de la prenda o el pignorado, o el dueño de la cosa pignorada. El artículo 4 y 5 de la citada decreto ley establece la regla que deben observarse para efecto de cómo debe reglarse el comparendo en referencia y la forma que debe realizarse la prenda. Y el artículo 9, o mejor dicho, el artículo 6 establece la cuenta que debe rendir la persona que realiza la prenda, que para estos efectos tenemos que denominarlo liquidador de la prenda. El artículo 9 de este cuerpo legal normativo nos señala que, aprobada la cuenta que se refiere en el artículo 6 o hecha la consignación, el acreedor pedirá que se haga el pago efectivo de la obligación principal y el tribunal ordenará si dicha obligación apareciere líquida y actualmente exigible, o sea, la admitirá. Esta orden del tribunal se notificará personalmente, y este es el punto, por cédula o al deudor, y se llevará a efecto si éste no deduciere oposición dentro del término fatal de 4 días. La oposición solo podrá fundarse en los mencionados artículos que menciona este precepto legal y señala algunas normas aplicables que son referentes al Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, ¿qué otras personas que podemos denominar que son constituyentes y que están en las mismas condiciones que se le aplican que tienen esta calidad de dueño de la cosa pignorada? La ley 20.190. Y en referencia, en este caso, el artículo 30 del referido cuerpo legal normativo. Y el referido cuerpo legal normativo le permite al constituyente o al dueño de la cosa pignorada, hagamos la distinción porque la ley lo hace,
tanto en este cuerpo normativo como en el anterior que hemos señalado, le establece el derecho a oponerse al constituyente, le establece el derecho a exigir fianza y resulta, le establece incluso el derecho a oponer las excepciones que en este caso señala el mismo cuerpo normativo, y le establece obviamente el plazo a ocupar el plazo de citación que este cuerpo normativo o este artículo señala. Y aquí la vulneración del derecho de igualdad. He aquí la vulneración de esta garantía constitucional. Aquí se vulnera obviamente el derecho de igualdad en estos preceptos legales. A uno no se le confiere derecho alguno, como hemos señalado anteriormente, y aquí en este precepto legal sí se le confiere. Esta es la vulneración con respecto a este derecho de igualdad. Ahora, respecto a la segunda vulneración a que hemos señalado, que es la infracción al debido proceso, garantizado en el numeral 3 de artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, asegura la igual protección de la ley en el ejercicio de derecho, el debido proceso. Esto es el derecho de defensa, el derecho a probar, el derecho a que se le dicte una sentencia, el derecho a impugnar la sentencia, el derecho a recurrir a los tribunales jurisdiccionales. Ese es el debido proceso. Si uno examina las normas que hemos mencionado anteriormente, el decreto ley 776, al deudor no se le permite absolutamente, mejor dicho, a mi cliente, a mi representada, en su calidad de dueño de la cosa ignorada, no se le permite ningún derecho. Es más, uno de los derechos que se le señala al 776 es el derecho a recurrir para indemnizar. Pero ¿qué pasa si no se opone las excepciones que en este caso confiere la ley? Mi cliente no tiene derecho a recurrir para demandar indemnización de perjuicio, en ningún caso, porque se le privó de ese derecho. Ese es también el tema en cuestión aquí, que en definitiva no se le permite el derecho de defensa que en este caso está garantizado por la Constitución. Y por último, el derecho a la propiedad garantizado en el artículo 24 de nuestra Carta Fundamental, artículo número 24, numeral 24, artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho a la propiedad. Y es evidente, su Señoría Excelentísima, que toda esta normativa señalada en los articulados antes mencionados vulneran el derecho a la propiedad a realizar una prenda, la prenda sin los resguardos correspondientes. Vulneran evidentemente el derecho a la propiedad de mi representada respecto de sus bienes, en este caso constituidos por unos bonos y derechos. Es todo lo que puedo expresar, su Señoría Excelentísima, dando terminado por mi alegato. Muy bien. A continuación, por el Banco Vice, alega don Fernando Lais Retamal por 30 minutos también. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Banco Vice para los efectos de que se rechace el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que nos ocupa y que incide en los autos que aquí se han señalado, y ello en virtud de las siguientes consideraciones. El primer capítulo de este requerimiento dice en relación con una presunta contravención al artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República de Chile, por cuanto se sostiene que en este procedimiento especial de enajenación de prenda se vulneraría el derecho del debido proceso garantizado en la Carta Fundamental, por cuanto, de acuerdo al artículo 3º, inciso 1 de este decreto ley, el juez decretará o denegará
la realización de la prenda y si la decreta cita a comparendo para los efectos de designar una persona y la forma de realización de la prenda. Pero el reproche que se hace de contrario es que esta norma establece esta forma de liquidar la prenda sin previa audiencia del deudor o dueño de la prenda, por cuanto le quedaría impedido hacer defensas, excepciones, objeciones, etc. En consecuencia, a su respecto y en general respecto del deudor también, no habría un debido proceso porque la liquidación del bien pignorado se produciría antes del plazo establecido para hacer las defensas del caso. Como primera cuestión general cabe señalar, y como de alguna manera ya lo señaló el señor relator, en este decreto ley se contemplan una serie de disposiciones legales que protegen tanto al deudor personal como al dueño de la prenda. A modo meramente ejemplar, primero el tribunal analiza si despacha o deniega la realización de la prenda. Debe hacer un examen de admisibilidad, de que si se cumplen o no los requisitos para llevar a cabo este procedimiento. La cuenta que rinda la persona que remate el bien pignorado puede ser objetada por los interesados. La orden judicial de pago debe ser notificada al deudor para que en un plazo fatal de 4 días oponga las excepciones que estime pertinentes y que son las que se señalan en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. Y como se ha señalado aquí también en la relación, esas excepciones son ni más ni menos que 17 excepciones, muchas de forma y otras de fondo. Solo se excluye la ineptitud del libelo. Entonces, ya vamos razonando hasta aquí cuál es la indefensión de las partes. Si tenemos un procedimiento que va regulando cada una de las etapas procesales para llegar al final del procedimiento, que es hacerle pago al acreedor prendario. De acuerdo a los artículos 466 y 478, se recibirá la causa prueba. No existe limitación alguna en rendirla por ninguna de las partes. Respecto al fallo que se dicte, procede el recurso de apelación, procede el recurso de casación. Así vemos, Su Señoría Excelentísima, cómo el legislador en este procedimiento especial estableció un sinnúmero de etapas procesales que se deben ir cumpliendo a fin de llegar a la ejecución final del procedimiento que termina con el pago, con requisitos perentorios que hay que cumplir. Ahora bien, cabe razonar sobre que efectivamente en este procedimiento se contempla la venta del bien prendado antes que tengan la posibilidad de oponer excepciones. Pero esa normativa no resulta excepcional dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ni tampoco constituye algo atentatorio al debido proceso, como a continuación lo pasaremos a demostrar. En primer lugar, la Ley de Prendas sin desplazamiento, en su artículo 30, inciso 3, contempla que notificado el deudor prendario y el constituyente la prenda, si este último fuera distinto, el acreedor prendario podrá pedir la inmediata realización de la prenda, aun cuando se hubieran opuesto excepciones. O sea, ya vemos que no es excepcional esta venta anticipada que se contempla en el 776. Ya la Ley de Prendas sin desplazamiento permite este derecho de enajenar antes e incluso con excepciones. En los juicios ejecutivos de las obligaciones de dar, el artículo 441 que le exige al juez hacer un examen del título ejecutivo y luego de realizado el juez puede despachar la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado, aun cuando, dice la ley, se haya apersonado el juicio. Otra norma que sigue la misma línea. Ya vamos viendo que no es excepcional
esta figura del 776. Asimismo, en los juicios ejecutivos de obligaciones de dar se contempla el embargo y este se puede producir antes, incluso que comience a correr el plazo para oponer excepciones. Notificado el ejecutado puede ser inmediatamente embargado. Y por Dios que el embargo tiene una importancia, sustrae del comercio humano determinados bienes. Y esto se hace en ese procedimiento antes de escuchar siquiera al deudor. Y todo esto tiene una explicación, su señoría excelentísima. Y la explicación es que en el procedimiento del del decreto ley 776, en la ley de prenda sin desplazamiento, en los juicios ejecutivos, es la existencia que exige el legislador de un título ejecutivo. Documento abstracto, autónomo, encausado, en fin, la doctrina lo ha denominado como un documento indubitado. Y es por eso, y esa es la explicación por la cual el legislador en ciertos casos ha establecido procedimientos breves, especiales, expeditos, como es precisamente el que aquí nos ocupa. En todo caso, cabe recordar que en este procedimiento especial del decreto ley 776, si se acoge una o más de las excepciones, el dueño de la prenda tiene derecho, primero, a recuperar el valor del bien prendado, tiene derecho a que se le indemnice todos los perjuicios experimentados con la venta y tiene derecho a recuperar las costas del juicio. Esta particularidad de resarcirse de todos los derechos no se contempla en ningún otro tipo de juicio ejecutivo o de tipo especial de ejecución. Está solamente considerado en este decreto ley. En aquellos tendrá derecho el vencedor a obtener las costas del juicio, pero en este caso no solo recupera las costas, sino que además tiene derecho a ser resarcido de todos los perjuicios. Y esto es porque es la contrapartida al derecho que tiene el acreedor de rematar antes del plazo que se tiene para oponer excepciones. De esta manera, entonces, el orden cronológico procesal que se ha establecido en este procedimiento no resulta tentatorio, porque si bien es cierto, el bien pignorado se vende antes y si es posteriormente acogida una o más excepciones, simplemente ocurre, se recupera el valor del bien pignorado, se resarce de todos los perjuicios y recupera las costas del juicio. Es más, el legislador le otorgó un plazo bastante amplio para ejercer esta acción, 4 años, y en un juicio sumario. En segundo lugar, se ha cuestionado por el recurrente los artículos 4º, 5º, 6º, 8º, 10º y 11º del decreto ley 776. Todos estos artículos voy a resumir muy sucintamente de qué tratan. Tratan de la manera de llevarse a cabo el comparendo para designar la persona. Trata de la manera en que se acordará la enajenación de la prenda. Trata de o regula que el acreedor conserva los derechos de acreedor prendario sobre el producto o el valor del bien rematado. Se refieren estas normas también a la indemnización que tiene derecho el dueño de la prenda si se le acoge una o más excepciones. Y además se regula el recurso de apelación y los efectos del recurso de casación. Entonces, si esas son las materias, su señoría excelentísima, ¿cómo se puede visualizar que aquí hay una falta de debido proceso? Cuando lo que en el fondo estamos viendo es un conjunto de normas que por un lado establecen una transparencia, un procedimiento prístino, tanto para designar la persona que va a subastar los bienes prendados como para regular la forma en que se llevará a cabo la venta. También establece, y se me olvidó citarla, una de estas normas, la facultad de los interesados de objetar la cuenta que rinda la persona que vendió el bien prendado. Entonces, no podemos de esa normativa
concluir que son normas atentatorias al debido proceso, porque precisamente, más que eso, son lo contrario, una garantía procesal para las partes del juicio. En tercer lugar, se ha cuestionado el artículo 9 del Decreto Ley 77C. Este artículo señala que se le debe notificar al deudor para que oponga las excepciones que en el artículo que están señaladas en el artículo 464 y le da un plazo de 4 días fatales. ¿Qué se ha sostenido de contrario? Se ha dicho esta norma atenta al debido proceso porque le impide al dueño de la prenda oponer excepciones. Y tras cartón, y lo veremos en el capítulo siguiente, se produce una desigualdad ante la ley. Si se analiza la norma en cuestión, vamos a poder comprobar como primera cuestión que no existe una prohibición expresa en dicha norma en orden a que el dueño de la prenda no puede oponer excepciones. En segundo lugar, de la redacción de la norma tampoco podemos concluir que solamente el deudor personal es el que puede oponer excepciones. ¿Qué dice el artículo 9? Dice, esta orden del tribunal, se está refiriendo a la orden de pago, se notificará personalmente o por cédula al deudor y se llevará a efecto si este deudor no deduce oposición dentro del plazo fatal de 4 días. El artículo 20 del Código Civil nos señala que la norma relativa a la interpretación de la ley nos señala que las palabras que se utilizan en la ley son aquellas que se entenderán en su sentido natural y obvio y según el uso general de las mismas palabras, salvo que el legislador las haya definido. En este caso no hay una definición, en consecuencia hay que irse al término del uso común y general. Y el deudor es la persona que debe una cosa, o es aquella que se encuentra obligada a satisfacer una deuda. De suerte tal que dentro del vocablo deudor, utilizado por el legislador en términos genéricos, se puede perfectamente comprender tanto el deudor personal o el deudor de la obligación como el dueño de la prenda en su calidad de deudor prendario. No cabe duda que el dueño de la prenda es una persona que se encuentra obligada a satisfacer una deuda, puesto que de acuerdo al artículo 2384, que es un contrato y que define el contrato de prenda, nos señala que este se entiende como aquel que se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. Y luego el artículo 2388 señala que no solo el deudor puede constituir la prenda, sino que también un tercero que le hace este servicio. Entonces, Su Señoría Excelentísima, no solo es el deudor personal el que puede oponer excepciones, sino que también el dueño de la prenda, por cuanto el término utilizado en el artículo 9 está hecho en términos genéricos, en términos amplios, involucrando tanto a uno como a otro, porque ambos son deudores. Toda interpretación de un precepto legal debe ajustarse al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, conforme a la norma del artículo 24 del Código Civil. Y el espíritu general, Su Señoría Excelentísima, de todos los procedimientos que se encuentran regulados en nuestro Código de Procedimiento Civil y en nuestras leyes especiales, todos ellos garantizan el debido proceso. Y eso no es al azar, porque cumplen con un mandato constitucional, que es precisamente la norma que de contrario se pretende acá infringir, que es la norma del artículo 19, número 3, en base a eso. Y ese es el espíritu de nuestra legislación. Y en consecuencia, esta interpretación de esta normativa debe estar acorde con ese espíritu y con esa equidad natural, lo que nos trae como consecuencia
que haciendo un análisis correcto del artículo 9 debemos llegar a la conclusión que el debido proceso se encuentra resguardado para ambos deudores. De todas maneras, y no resulta baladí señalar que el recurrente de autos es parte en el juicio en que se inició ante el 11 juzgado. Opuso una excepción o un incidente de nulidad, está en plena tramitación. Es parte. Y en consecuencia, de acuerdo a las normas generales de los artículos 17 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, tiene todo el derecho a hacer las defensas que estime del caso. Incluso, de acuerdo al artículo 20, puede obrar separadamente del otro demandado. De suerte tal que aquí vemos que no solo por la norma del artículo 9, sino que también por los principios generales del Código de Procedimiento Civil, no hay una afectación al derecho de defensa de este dueño de la prenda. En todo caso, cabe señalar que esta es una materia que va a ser discutida seguramente en su oportunidad procesal y será el juez de la causa quien lo zanje. ¿Qué quiero decir, excelentísimo tribunal? Que aquí estamos frente a una hipótesis jurídica. No estamos ante un hecho concreto. El recurrente cree, estima, que en virtud de la manera que él interpreta el artículo 9 no se le va a permitir oponer excepciones. Pero eso no ha ocurrido, no hemos llegado aún a esa etapa procesal. Entonces, su señoría excelentísima, vamos viendo que lo que aquí hay, en buenas cuentas, es un problema de interpretación de la ley y no es un problema de inconstitucionalidad de la ley. Pertinente resulta citar un artículo sobre la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de don Nicolás Massman Bósolo, abogado y profesor de la Universidad de los Andes, y me voy a permitir leer muy cortito lo siguiente. ¿Qué dice el profesor Massman? Que debido a que el juez tiene la obligación de aplicar la ley, deberá interpretarla procurando que se ajuste a las normas de mayor jerarquía, especialmente la Constitución. Y la única alternativa posible para no cumplir con aquella, dice el profesor, es simplemente no aplicar la ley. Por lo demás, resultaría un absurdo jurídico que a este deudor o dueño de la prenda se le cite un comparendo para que tome participación en la designación de la persona, objete la cuenta, participe en la forma de realizar la prenda, para que tras cartón se le impida oponer excepciones. Ese razonamiento no es acorde con el texto del decreto ley y tampoco con las normas de interpretación de la ley. ¿Qué nos dice el artículo 22 del Código Civil? Que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Y la debida correspondencia y armonía que debe existir en esta normativa es la que hemos señalado. Si tiene derecho a participar en una serie de etapas procesales, por cierto que también tiene derecho a oponer excepciones, más aún cuando no se le está impedido expresamente, como ya lo hemos señalado. Y a mayor abundamiento es parte del proceso de acuerdo a ejercer todos los derechos del artículo 17. Quisiera hacer una reflexión en esta parte para llevar un poco al absurdo de lo que significa la tesis planteada de contrario. Porque es de común frecuencia que en la banca se recurra no solo el deudor a otorgar sus garantías. A veces no tiene la capacidad económica para otorgarlas o simplemente no le alcanza y recurre a terceros. Son garantías otorgadas por terceros, la hipoteca, las prendas, los guardas, en fin, un sinnúmero de cauciones, hasta la caución de la fianza solidaria. Entonces, en este procedimiento
si se aceptase que hay inconstitucionalidad porque no tiene derecho a oponer excepción el dueño de la prenda, en consecuencia no habría un correcto procedimiento para ejecutarla, tendríamos que llegar a la conclusión que es letra muerta el derecho de prenda constituido por un tercero. Es circunstancia que la ley sí lo permite y regula todos los efectos para, si el tercero pierde su garantía, repetir, reembolsar en contra del deudor personal. El segundo capítulo de este requerimiento dice relación con una presunta contravención al artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República de Chile y basado exactamente en las mismas normas anteriores, en particular la del número 9, donde dice, mire, aquí no hay un trato igualitario entre el deudor personal y el dueño de la prenda porque a mí no me dejan oponer excepciones. Ya hemos dicho, Su Señoría Excelentísima, que en nuestra opinión aquello no es efectivo, el dueño de la prenda sí tiene derecho a poner excepciones, y en todo caso, la igualdad ante la ley, como lo señaló muy bien el relator cuando reprodujo nuestra argumentación, la igualdad de la ley no consiste en asimilar, en hacer exactamente un procedimiento idéntico al otro, puesto que los procedimientos de cobro, en este caso ejecutivo, dependen de una serie de factores sociales, económicas, de contexto político, todas esas normas procedimentales que salieron después de la depresión del año 29, todas apuntan a una modalidad especial fundada en una realidad económica, política o social del momento. De manera tal entonces que no nos debemos asombrar, ni es inconstitucional que existan diferencias, pero lo que no puede ocurrir es que sean arbitrarias. O sea, esas diferencias tienen que estar razonadas de acuerdo a una política legislativa específica que el legislador en su momento las haya considerado. En tercer capítulo, y voy acortando mi alegato, Su Señoría Excelentísima, puesto que voy a dejar una minuta, que redundo sobre este tema de la igualdad ante la ley, básicamente citando fallos de este excelentísimo tribunal, que bueno, que están acá y en todo caso ustedes obviamente los conocerán. El tercer capítulo dice relación con una eventual contravención al artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República de Chile. Y esto es, en el fondo, el derecho a propiedad. Desde el momento mismo en que una persona constituye una prenda, obviamente que tiene que estar en cabal y pleno conocimiento que puede verse expuesto a perder el dominio sobre ese bien prendado. Y eso ocurrirá si el deudor personal no paga la obligación garantizada con la prenda. Y esto expresamente lo señalan el artículo 2397 del Código Civil que nos dice que el acreedor prendario tendrá derecho a pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta. El artículo 814 del Código de Comercio expresa que el contrato de prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar con el valor de la cosa empeñada. El artículo 29 de la Ley de Prendas sin Desplazamiento, la prenda será realizada de acuerdo con las reglas del juicio ejecutivo. Entonces, la afectación al dominio que tiene el dueño de la prenda respecto de ese bien expuesto a una ejecución es evidente, pero surge como consecuencia de la normativa que regula los contratos de prenda y no de esta aplicación procedimental que no hace más que ejecutar lo sustantivo que está en los efectos del contrato de prenda cuando no se cumple con la obligación garantizada. Voy terminando mi alegato, Su Señoría Excelentísima, para primero señalar que aquí hay en esta normativa un justo y racional proceso. En nuestra opinión existe un debido respaldo fuerte al debido proceso de ambas partes o de todas las partes. Y simplemente quiero terminar recordándole a este excelentísimo tribunal
que el día 1 de septiembre del año 2015 se dictó un fallo en la causa 2701-14, en que en forma clara este Tribunal Constitucional hace un contundente parangón entre la normativa del Decreto Ley 4.287 sobre prenda de valores mobiliarios y este Decreto Ley 776 de enajenación de prenda. Y concluye en forma extensa, hay por cierto voto de minoría, pero concluye que los elementos esenciales del debido proceso que sí se encuentran contenidos en el Decreto Ley 776 faltan, no se encuentran contenidos en la Ley 4.287 y en tal virtud, en forma mayoritaria, se declara inconstitucional el artículo 6º de la Ley de Prenda de Valores Mobiliarios. ¿Pero por qué lo saco a colación? Porque ahí, en forma argumentada, se hace el análisis de este Decreto Ley 776 y se concluye que contiene todas las normas del debido proceso y respeta la igualdad de las partes. Termino entonces mi alegato solicitando a este excelentísimo tribunal que rechace en todas sus partes el requerimiento de inconstitucionalidad que nos ocupa. Muy bien, muchas gracias. Las señoras ministras, los señores ministros tienen preguntas que hacer a los abogados. Ministro García. Una pregunta para la parte requerida, por su intermedio, presidente, y después una pregunta respecto a ambas partes. A la parte requerida es una cuestión que está fuera del examen de esta causa, pero quisiera saber cuánto, ya que usted trabaja en un banco, cuánto se utiliza de manera persistente este mecanismo de este decreto ley en su experiencia en términos de las comparaciones con otro tipo de procedimientos de ejecución. Se lo voy a explicar, señor ministro, y le agradezco su pregunta porque me va a llevar a un argumento más para este rechazo, este requerimiento. Efectivamente, se utiliza muy poco hoy en día este decreto ley 776. ¿Por qué? Porque están las prendas sin desplazamiento, están los warrants, está la prenda agraria, se utiliza poco. Pero en este caso específico, lo que en mi parte constituyó fue una prenda de valores mobiliarios. Esa fue la prenda. Pero conocedores del fallo reciente del año 2015 de este Tribunal Constitucional, simplemente nos vimos vedados de iniciar el procedimiento especial que se contiene en el artículo 6º, que fue declarado inaplicable por inconstitucional, y en consecuencia no nos quedó otra alternativa que recurrir a este procedimiento general de enajenación de prenda que se contempla en el decreto ley 776 y que, por cierto, se encuentra plenamente vigente. Ahora, en la práctica bancaria, efectivamente, se utiliza poco porque la verdad es que las prendas mercantiles, que es el que más se utilizaba, hoy día también se constituyen poco. Muchas gracias. Y una pregunta adicional para ambas partes es la siguiente. Es en relación a la comparación realizada con el artículo 30 de la Ley de Prendas sin Desplazamiento, que justamente relativa a cuándo la oportunidad para realizar la prenda. Efectivamente, ambos tipos de procedimientos posibilitan que la realización de la prenda sea de inmediato. Sin embargo, en algunos casos el debate tiene que ver con las reglas de garantías. En el procedimiento de la Ley 20.190, las garantías exigen que pueda ser interpuesta una caución de resultas. Y en cambio, en este procedimiento, yo entiendo de las reflexiones que las garantías están interpuestas en el juicio sumario, en la posible reclamación en juicio sumario. Quiero que podamos ver ese ejercicio de comparación si es que resulta correcto. Esto no es, tampoco es un planteamiento de naturaleza constitucional, es un ejercicio de comparación entre dos leyes. Sí,
Con respecto a eso, señoría excelentísima, en el decreto de ley no existe esa caución, no, para nada. Lo que sí podría esgrimirse es la probable indemnización de perjuicio, una demanda, pero es una demanda de lato conocimiento que, si bien es un juicio sumario, es para iniciarlo posteriormente. Y por último, en este caso está supeditado en definitiva a la posibilidad de que se acoja las excepciones que pueda poner el deudor, que en este caso, a nuestro entender, lo está vedado el constituyente de la prenda. En ese sentido, si el deudor no comparece o no hace absolutamente nada, el constituyente nada puede hacer y, por lo tanto, nada puede reclamar. Ese es el contexto. Bueno, son dos figuras jurídicas que tienen sus pros y sus contras. En el caso de la ejecución de una sentencia con caución de resulta, en ese caso el apelante o el recurrente se va a ver expuesto no solo al remate de un bien determinado, sino que al que el producto de la subasta se vaya a manos del acreedor. Y en consecuencia esta caución de resulta le garantiza que le restituyan esa suma. Yo veo dificultoso que también esa caución de resulta diga relación con indemnizaciones, porque la verdad que la mayoría de los procedimientos ejecutivos no contempla una indemnización. A lo mejor uno podrá después demandar procesalmente una indemnización por un indebido proceso. Habría que especularlo, pero en todo caso la caución de resulta apunta un poco a eso. En cambio, en este procedimiento, el dinero que se produzca como consecuencia del remate no va a ser entregado al acreedor. Va a recuperarlo inmediatamente porque va a estar emposado en el tribunal, porque la orden de pago es la que se objeta con la oposición de excepciones. Entonces, desde ese punto de vista, el dueño de la prenda tiene asegurado, porque no se ha dispuesto de ello, del dinero. Y lo que ocurre con esta indemnización es para resarcirle eventuales perjuicios, porque a lo mejor no experimentó grandes perjuicios y en consecuencia no demandará. Pero si lo experimentara, tiene ese derecho que va más allá de la recuperación del dinero, como puede ocurrir en la caución de resultas de otro juicio o de la ejecución de otra sentencia. Ministra Peña. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quisiera preguntarle al abogado de la parte requirente lo siguiente. Como usted sabe, la inaplicabilidad importa un control concreto de constitucionalidad de preceptos legales donde las circunstancias y naturaleza de la gestión pendiente resultan muy relevantes. En este caso, quiero que usted me corrija, se verificó ya la audiencia a que aluden los artículos 3º y 4º del Decreto Ley 776. Se verificó. Se verificó. Sí es. Por lo tanto, aunque usted impugne los artículos 3º y 4º, podemos decir que en ese punto, salvo que se le acogiese la nulidad de todo lo obrado, sería difícil volver atrás. Así es. Esa era mi primera pregunta. Lo segundo es, verificada que fue la audiencia y designado como está el liquidador de la prenda, los artículos 6º y siguientes del Decreto Ley 776 le otorgan la posibilidad a el deudor, que aquí ha sido aplicado por su contraparte, debiera ser entendido en un sentido amplio, de oponer excepciones. ¿Qué efecto cree usted que podría tener una sentencia estimatoria, es decir, que acogiera la inaplicabilidad de esos otros artículos para usted, en este caso? Perfecto. ¿No sería acaso el resultado lógico y natural de este ejercicio que usted quedaría privado en el futuro de la posibilidad de oponer excepciones en lo que resta de este procedimiento? Señor, usted se está refiriendo, señora excelentísima, a las demás normas
distinta a la posibilidad de oponer excepciones. Nos estamos refiriendo no eso al respecto del debido proceso, sino a la igualdad que en este caso nos confiere la ley. Y en ese sentido lo hemos señalado. Hemos señalado que este cuerpo normativo evidentemente espurio y es muy antiguo. Fue creado en 1925 y por ende es demasiado primitivo, debiendo obviamente adecuarse a nuestra modernidad. En definitiva, pensamos que debería declararse inaplicable estos preceptos legales para efecto de que se aplique efectivamente las normas correspondientes, que en este caso serían la de la realización de prenda de carácter general, que es la ley 20.190. Eso es nuestra pretensión, ese es nuestro ejercicio, en atención a la igualdad ante la ley. No sé si usted quisiera agregar algo sobre el particular. Mire, lo único que yo puedo agregar es que en ese procedimiento, si ocurriese un rechazo al requerimiento por este excelentísimo tribunal, yo en ese juzgado voy a mantener la misma línea de que el dueño de la prenda tiene derecho a poner excepciones. Nosotros queremos discutir, aquí hay un crédito que está impago, queremos cobrarlo con una garantía, y si habrá algún error de carácter de los títulos, bueno, habrá que resolverlo. Pero nuestra idea no es hacernos de una prenda entre gallos y medianoche, disculpándome el dicho, sino que simplemente queremos someternos a un procedimiento que conozca y se falle. El ministro Carlos Carmona. ¿Había un contrato entre el deudor principal y el dueño de la prenda? ¿El deudor principal y el dueño de la prenda? No. ¿Y cómo se entregó la prenda? Esto se hizo en virtud de un autocontrato. Se otorgó un mandato al Banco Vice por el Inversiones Joanín, y Inversiones Joanín, en virtud de este mandato, otorgó la prenda en un mandato de carácter privado, y teniendo obviamente también la administración de valores. Tenía dos contratos en Banco Vice, un contrato de administración general, y después obviamente con ciertas presiones le pidió un mandato al mismo Inversiones Joanín para efecto de otorgar prendas, incluso es más, para vender otorgar la prenda y en virtud de esta prenda venderla. Una parte de estos valores fueron vendidos. La segunda pregunta para el banco, ¿en el contrato de prenda hay alusión a la norma impugnada? No. O sea, ¿se dijo esta prenda se va a realizar en base al 776? No, porque es una prenda constituida bajo el imperio del decreto de la ley 4.287, es una prenda de valores mobiliarios. Y es una prenda que le da derecho al acreedor prendario a un pago preferente. Entonces, la pregunta era, ¿cómo se ejecuta ante un incumplimiento? Entonces, bueno, lo lógico y lo normal era que se aplicara bajo el procedimiento específico que contemplaba el artículo 6º de la ley 4.287, que todos sabemos que es un procedimiento bien especial, muy corto, en fin. Pero nos dimos cuenta que efectivamente existía un fallo relativamente reciente, este Tribunal Constitucional, que declaraba inaplicable esa norma. Entonces, ¿cómo lo cobramos? Y la única manera de cobrarlo, no queda otra manera, es bajo un procedimiento general de ejecución de prenda, que es el que nos ocupa. Discúlpeme, señor presidente, Sí, ¿puedo contestar un poco la pregunta que le hace el señor ministro Carmona? Porque queda la sensación aquí que en forma espuria se habría sacado esta prenda. Lo que ocurre es que una de las señoras Moleto es casada con uno de los señores de Inversiones Joanín. Y esa es la razón por la cual Inversiones Joanín le otorga esta prenda en favor de Moleto, porque hay una relación de parentesco. Ahora, ese mandato que efectivamente se le otorgó al banco es un mandato que se le otorga por todos los socios de Inversiones Joanín. Todos los socios concurrieron a otorgarle este mandato al Banco Vice para constituir esta prenda en favor de
deudas de molesto. Ministro Letelier. ¿Es facultativo para el acreedor optar por un procedimiento de la ley 4.406 como este de 1776? Pregunta. A ver, yo pienso en principio que no. Quiero ser súper honesto. Porque son normas, en general las normas de procedimiento son normas de orden público. Y en consecuencia son irrenunciables y no pueden disponer de ellas las partes. Pero frente a una declaración de inconstitucionalidad de un procedimiento específico, lo único que queda o es el principio general o la equidad natural. Pero en este caso, afortunadamente, existía un resorte procesal para inducir el cobro de esta garantía. ¿Y cuál es ese? El decreto ley 776. Lo que pasa es que efectivamente resulta poco aplicable hoy día, pero es un decreto ley que está vigente y que su nomenclatura es regir los procedimientos de enajenación de prendas. No tiene nombre y apellido. No es como la warrant, no es como la prenda sin desplazamiento, no es como la prenda de valor inmobiliario, que son para un específico tipo de prenda. Este no es el caso. Este es para prenda general, de cualquier especie. Y esa es la razón por la cual no nos vimos más que obligados a recurrir a este decreto ley por lo que ya señalé. Sí, para mi gusto, sí, yo creo que la banca puede perfectamente optar, porque la ley no hace la distinción, la ley 29.190. Si no hay más preguntas, concluida la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.